Bien, estimados alumnos, a ver, por favor, si me confirman si están visualizando la imagen en este momento, lo que estamos proyectando. Sí, doctor. Sí, se mira. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las meninges, ¿ya? Y también sobre los pares craneales. Entonces, es el tema. Los meninges teníamos que hablar el día lunes, ¿no? Entonces, como vamos a hacer los dos temas, meninges y pares craneales, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, pues entonces las meninges son unas membranas, ¿no?, que van a recubrir el sistema nervioso central, que se encuentra dentro de la cavidad craneana, ¿no? Se encuentran dentro de la cavidad craneana, protegiendo al encéfalo o al cerebro y también a la médula espinal, ¿no? Protege al cerebro o encéfalo y también a la médula espinal. Entonces, las membranas, pues, que protegen al sistema nervioso central y a la médula espinal, pues son las meninges, ¿no? Entonces, las meninges son tres. En este caso, estamos reconociendo aquí a la dura madre, ¿no? Entonces, la dura madre, pues, tiene una inserción superior, ¿no? Tiene una inserción superior en la tapa o en el endocráneo, en la parte superior, ¿no? En la calota, en la cara interna de la calota. Entonces, esta dura madre es, pues, un tejido, ¿no?, membranoso que protege o se encuentra protegiendo al encéfalo, ¿no? Y a la vez está perforado por unos conductos por donde van a recorrer sangre venosa que va a ser recogida del encéfalo, ¿no? Va a ser recogida del encéfalo. Entonces, las meninges va a estar protegiendo al encéfalo, a la médula espinal. Vuelvo a repetir que son, pues, tejidos blandos, delicados, rodeados por envolturas, en este caso que se le conoce como las meninges, ¿no?, que cumplen la función de sostén y de protección al sistema nervioso central. Entonces vemos aquí un cerebro, ¿no?, es un hemisferio, en este caso el hemisferio izquierdo, que está seccionado, en la cual después podemos ver las circunvoluciones, las cisuras, ¿no? Y en la parte inferior conectado con el tronco encefálico, por detrás del tronco encefálico, pues el cerebelo, ¿no? Entonces, las meninges pues van a proteger a toda esta estructura, ¿no?, que corresponde al cerebro y también a la médula espinal. Vemos aquí la dura madre. Entonces, la dura madre, pues, se encuentra protegiendo al encéfalo, ¿no? Lo protege al encéfalo. Por debajo de la dura madre, ¿quién se encuentra? La aracnoides, ¿no? Y entre la aracnoides y la pía madre hay un espacio que es el espacio subaracnoideo, donde se encuentra recorriendo, ¿no?, en este caso, estas venas, ¿no?, como son las venas, en este caso de aquí, la vena anastomósica superior, ¿no? Este de acá abajo vendría a ser la vena anastomótica inferior, y esta vena que viene desde anterior y se junta y drena a esta vena, que es la vena anastomótica superior, corresponde a la vena cerebral media, ¿no? La voy a marcar aquí, ¿no? Esta vendría a ser la vena cerebral media, la vena cerebral media. Esta vena cerebral media, pues, recoge la sangre venosa de toda esta parte anterior y lateral del encéfalo para drenarla en la vena anastomótica superior, que es esta de aquí, ¿no? Y esta vena que se encuentra recogiendo la sangre en la parte posterior del encéfalo corresponde a la vena anastomótica inferior, ¿no? De esa forma, la sangre venosa del encéfalo luego va a ser drenado en este seno, ¿no?, que es el seno longitudinal superior.
Y vean cómo esta dura madre pues se encuentra protegiendo al encéfalo dentro de la cavidad craneal, ¿no? Dentro de la cavidad craneal. Entonces la dura madre pues es una membrana resistente, ¿no? Que a nivel del cráneo sirve a la vez para protección y para cubrir al encéfalo, ¿no? Lo cubre, lo protege al encéfalo. Al igual que el periósteo, pues protege al hueso. Entonces el hueso también tiene una capa que lo protege, que es el periósteo. Entonces al igual, la dura madre va a proteger al encéfalo o al sistema nervioso central. Veamos aquí el hueso. Por debajo del hueso encontramos la dura madre, aracnoides, la pía madre y también el tejido que corresponde al cerebro. Entonces la pía madre está íntimamente unido a toda la anatomía de la superficie que corresponde al encéfalo cerebro. La pía madre está unido al tejido del cerebro. Entre la aracnoides y la pía madre hay un espacio, ¿no? Que es el espacio subaracnoideo. Dijimos que en el espacio subaracnoideo pues recorre, ¿no?, los vasos y también recorre el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo también se encuentra en este espacio subaracnoideo, ¿no? La aracnoides, dura madre y el hueso en este caso, ¿no? La sección de cada una de las meninges que podemos reconocerlo, ¿no?, en esta parte del cráneo o en el endocráneo. Y el periósteo pues vendría a ser lo que ya dijimos, lo que protege al hueso, ¿no? Y por encima del periósteo el cuero cabelludo. Aquí también esta imagen nos permite reconocer los planos, ¿no?, de la cabeza. La piel, lo que corresponde al cuero cabelludo, la aponeurosis, ¿no?, el periósteo, el hueso, debajo del hueso la dura madre, aracnoides, pía madre, y esto es el espacio subaracnoideo, ¿no?, por donde está recorriendo, en este caso, el líquido cefalorraquídeo y también los vasos. Es un corte, ¿no?, del endocráneo que se produce a este nivel. Aquí también nuevamente la imagen con cada una de las partes, ¿no?, que hemos mencionado, ¿no? La vena anastomótica superior, la vena anastomótica inferior, la vena cerebral media, todas ellas pues recogiendo la sangre venosa del encéfalo para luego drenarlo en este seno, que es el seno sagital superior, ¿no? Entonces el seno sagital superior recoge la sangre venosa de toda la parte superficial o superior del encéfalo para luego drenarlo a esta parte posterior, ¿no?, que corresponde a la confluencia de los senos, antiguamente conocida como la prensa de Erófilo. Entonces también vemos aquí a la dura madre, ¿no?, que recibe irrigación a través de esta arteria, que es la arteria meningias medias, ¿no?, y la vena meningia media. Entonces la dura madre está irrigada por la arteria meningia media. A ver, ¿alguien sabe de dónde viene la arteria meningia media? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cara, de las regiones de la cara? No hablamos de las regiones superficiales de la cara y también hemos hablado de las regiones profundas de la cara, no especialmente de la fosa infratemporal. Dijimos que la fosa infratemporal dentro o el contenido de esta fosa infratemporal, ¿no?, en la que pues contiene a una arteria importante que es una rama terminal de la arteria carótida externa, ¿no?, que es la arteria maxilar, también como la arteria maxilar interna, ¿no? Entonces la arteria carótida externa tiene dos ramas terminales, una que es la maxilar, la que se dirige desde la altura de la articulación temporomandibular hacia la fosa infratemporal, ¿no? Si ustedes recuerdan, habíamos hablado de esta fosa que está limitada por el arco cigomático, ¿no? El arco cigomático para arriba, la fosa temporal, donde está ocupada por el músculo temporal.
y del arco cigomático para abajo la fosa infratemporal. Aparte de que esta fosa infratemporal tiene en su contenido varias estructuras, pero una de ellas que estamos mencionando el día de hoy es la arteria maxilar, o también conocida como la arteria maxilar interna, ¿no? Es una rama terminal de la arteria carótida externa. Y la otra rama terminal superficial, ¿no? Que se encarga de dar irrigación a esta región por delante de la oreja, inclusive llega al cuero cabelludo a través de sus arterias parietales y frontales, ¿no? Entonces la arteria maxilar, dentro de sus ramas ascendentes, va a dar esta arteria, que es la arteria meningia media, ¿no? Que ingresa por el agujero espinoso, ingresa por el agujero espinoso, y luego pues se dirige por la parte lateral, ¿no?, del endocráneo para dar irrigación a la dura madre. Y a este nivel se va a bifurcar en dos ramas, en una arteria meningia anterior, que es este aquí, y esta es la arteria meningia media. Aquí se ve mucho mejor, ¿no? Meningia media, meningia anterior, ¿no? Estas dos arterias, la meningia media y anterior, son ramas de la arteria meningia media, ¿ya?, que viene desde la arteria maxilar. Y esta parte posterior de la dura madre, pues va a ser irrigada por la arteria meningia posterior, que es la continuación de la arteria faríngea ascendente, ¿no? Entonces la faringe ascendente también es una rama colateral de la arteria carótida externa, ¿ya?, que esta pues nace o emerge de la parte posterior, ¿no?, a la altura de la arteria lingual. Ustedes más o menos recuerdan la arteria lingual, por detrás, a esa altura, nace la faringe ascendente. Si tenemos una imagen más adelante de la arteria, vamos a mencionarla, ¿no? Entonces la dura madre está irrigada por la arteria meningia media, a través de estas dos ramas, ¿no? La anterior y esta la que se dirige, que es la meningia media. La posterior, que dijimos que es la continuación de la arteria faríngea ascendente, que ingresa por el agujero yugular. De esa forma está irrigada la dura madre, ¿no? Luego vamos a hablar sobre la inervación, que también corresponden a los pares craneales, que dan inervación sensitiva a la dura madre. Entonces aquí también podemos observar, miren, las venas diploicas recorriendo pues no, el hueso de la cabeza. Dijimos también que los huesos de la cabeza están conformados por dos tipos de huesos, ¿no? Una lámina externa, que es hueso compacto. Tiene también una lámina interna, que también es hueso compacto. En el medio, entre ellos, pues se encuentra este hueso, que es el hueso esponjoso, ¿no? Y por el hueso esponjoso pues están recorriendo estas venas, que son las venas diploicas, ¿no? Entonces inmediatamente por debajo de la lámina interna del hueso, de los huesos de la cabeza, se encuentra pues la dura madre, ¿no?, que es la lámina perióstica o meningia. Y luego la aracnoides, el espacio subaracnoideo y la pía madre, mira, que contornea toda la anatomía del encéfalo, ¿no?, que contornea toda la anatomía. Esto vendría a ser la corteza superficial del encéfalo. Esto vendría a ser los surcos o las fisuras que contornea esa anatomía, ¿no?, la pía madre. Entonces la pía madre, pues de esa forma lo vamos a identificar, que está íntimamente unido a la corteza cerebral. Y aquí también, a través de esta lámina que corresponde a la dura madre, se hace aparición la arteria meningia media, ¿no?, la arteria meningia media. De aquí es donde se va a dividir en dos, una hacia adelante y otra se dirige de frente, ¿no? De ahí, desde aquí más o menos se divide en la arteria meningia anterior y la que se continúa, que vendría a ser la arteria meningia media. Bueno, aquí vemos a la dura madre también, ¿no? A la dura madre en este corte sagital, pues podemos ver las prolongaciones que tiene la dura madre, ¿no? Entonces una de las prolongaciones de la dura madre es la hoz del cerebro, ¿no?, que es esto aquí, la hoz del cerebro. Esta hoz del cerebro pues se encuentra en la fisura, ¿no?, interhemisférica.
en la fisura o cisura interhemisférica. Es ahí donde va a encajar esta hoz del cerebro. Como ustedes pueden observar en la parte anterior, pues dijimos que en la povis Christgau y en la cresta frontal se va a insertar esta hoz del cerebro. Ahí es donde se va a insertar en esta parte anterior, ¿no? Que corresponde a la base del endocráneo, ¿no? A la base del endocráneo. Entonces, una de las prolongaciones de la dura madre es la hoz del cerebro, ¿no? La hoz del cerebro. También corresponde a una de las prolongaciones, pues el tentorio del cerebelo, que vendría a ser esto de aquí, el tentorio del cerebelo, o también la tienda del cerebelo, ¿no? La tienda del cerebelo. Y esto vendría a ser pues la incisura, ¿no? La incisura del tentorio, por donde desciende el tronco encefálico, ¿no? Aquí va a estar el tronco encefálico, de acá para abajo va a descender, va a estar ubicado el tronco encefálico. Lo dijimos en esta cara interna que corresponde al hueso basilar, ¿no? Esta cara interna del hueso basilar dijimos que es cóncavo, también conocido como el clivus. Es ahí donde se aloja el tronco encefálico. Y también aquí podemos ver pues la otra prolongación también de la dura madre, que corresponde a esta hoz que vendría a ser la hoz del cerebelo, ¿no? La hoz del cerebelo, que también se encuentra en el surco, ¿no? De ambos hemisferios cerebelosos, ¿no? En ambos hemisferios cerebelosos. Entonces a ellos corresponde las prolongaciones de la dura madre. Entonces, aprovechando esta imagen, donde nos permite también, ¿no?, reconocer a estos senos, ¿no?, o a estos conductos que se encuentran labrados dentro de la dura madre, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos al seno sagital superior, ¿no? Al seno sagital superior, también conocido como el seno longitudinal superior. Entonces, este seno longitudinal superior, si ustedes se acuerdan cuando habíamos hablado de las cavidades nasales, nos dijimos que recoge la sangre venosa, ¿no?, de aquí del techo de la cavidad nasal, ¿no? ¿A través de quién? Del agujero ciego. Si ustedes recuerdan los huesos también, cuando hemos estudiado la cara endocranial del hueso frontal, dijimos, al inicio de la cresta frontal y en donde empieza la vertiente anterior de la post Christgau, hay un agujero que es el agujero ciego, ¿no?, que no tiene fondo. Y este agujero ciego pues contiene una vena, que es la vena emisaria. Y esta vena emisaria es pues el producto de la sangre que recoge la sangre venosa del techo de la cavidad nasal para drenarlo en el seno sagital superior, ¿ya? Entonces el seno sagital superior no solamente va a recibir la sangre venosa de el techo de la nariz, sino también de la corteza cerebral. Y también el líquido cefalorraquídeo, ¿no?, a través de las vellosidades aracnoideas, va a drenar aquí al seno sagital superior, al sistema venoso. Y ahora veamos aquí en la parte inferior de la hoz del cerebro, también está labrado por este seno de aquí, que es el seno sagital inferior, ¿no? El seno sagital inferior recoge pues la sangre venosa de la parte interhemisférica, ¿no?, para luego drenarlo en este seno aquí, que es el seno recto, ¿no?, el seno recto. Y este seno recto va a recoger la sangre de esta vena, que es la vena magna, y la vena magna recoge la sangre venosa de la parte más profunda del encéfalo. A ver, ¿quién puede decirme cuál es la parte más profunda del encéfalo? El bulbo raquídeo. No. La protuberancia.
No, eso ya corresponde al tronco encefálico, ¿no? Corresponde al tronco encefálico. Entonces esta vena magna va a recoger la parte más profunda del encéfalo. A ver, tengo acá esta imagen, ¿ya? Esto es la parte profunda. ¿Cómo se llama esto? El diencéfalo. El diencéfalo. Entonces, de toda la parte más profunda del encéfalo, que es el diencéfalo, desde ahí va a recoger la sangre venosa, que la vena magna, para drenarlo en el seno recto, ¿no? Para drenarlo en el seno recto. ¿Y el seno recto dónde lo drena? Aquí, en la confluencia de los senos, ¿no? En la confluencia de los senos. También dijimos que antiguamente se le conocía como la prensa de Herófilo, ¿no? Es aquí pues donde llega toda la sangre del encéfalo, para luego ser transportado a través de los senos transversos, que son estos de aquí, al seno sigmoideo. Y este seno sigmoideo pues se encuentra, es la parte final, ¿no? De los senos que se encuentran en la dura madre, para luego drenarlo al agujero yugular, ¿no? Lo drena el agujero yugular. Y en la parte lateral del agujero yugular se encuentra una fosa, que es la fosa yugular. Y desde ahí se inicia la vena yugular interna. Entonces, ¿quiénes más van a drenar, ¿no? A la confluencia de los senos? Tenemos también este seno de aquí, que es el seno occipital, ¿no? Va a recoger la sangre venosa del cerebelo, ¿no? Del cerebelo, para luego drenarlo también a la confluencia de los senos, ¿no? Para drenar a la confluencia de los senos. Aquí vemos también el seno esfenoidal. El seno esfenoidal está en el borde libre del ala menor del esfenoides, ¿no? Que recoge la sangre venosa desde esta región, que vendría a ser la región del parietal, ¿no? Para luego drenarlo. ¿A dónde lo va a drenar esto? Al seno cavernoso, ¿no? Lo drena al seno cavernoso. Y el seno cavernoso, pues, recoge la sangre venosa. ¿De dónde? De la glándula de la hipófisis, a través de estos pequeños senos que son los intercavernosos, anteriores y posteriores, ¿no? Ambos drenan al seno cavernoso. Y el seno cavernoso, ¿dónde va a drenar? En el seno petroso superior y en el seno petroso inferior, ¿no? El seno petroso inferior y el seno petroso superior. Y luego la sangre venosa va a llegar nuevamente al seno sigmoideo, ¿no? Llega al seno sigmoideo. Aquí en la porción basilar de este hueso occipital, como ustedes ven, está seccionado. Esto corresponde a un plexo venoso basilar. Es un plexo venoso basilar que recoge la sangre de toda la cara anterior del tronco encefálico, ¿no? Para también drenarlo al seno sigmoideo, ¿no? Lo drena al seno sigmoideo. Entonces, la dura madre está dentro de esta cavidad craneal, dentro de la cavidad craneal, ¿no? Está insertado en los huesos frontales, parietales y en toda la base del endocráneo. Está insertado en la base cerebral anterior, en la base cerebral media y también en la base cerebral poste, en la base ¿no? occipital, que corresponde a esta parte posterior, ¿no? En la fosa cerebelosa. Esto es, mira, lo que habíamos anteriormente reconocido, la cara interna del hueso basilar, que dijimos que es cóncavo, ¿no? Es aquí donde se va a alojar el tronco encefálico, ¿no? Acá arriba el puente baróleo y la médula espinal. Toda esta zona se llama el clivus, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, estas perforaciones que se encuentran en la base del endocráneo no coinciden, ¿no? Con las perforaciones que tiene la dura madre, ¿no? Ya que están tapadas o tapizadas. Y aquí está la crista Gay, ¿no? Donde se va a insertar la hoz del cerebro, el agujero ciego, y esta es la cresta, ¿no? La cresta frontal, ¿no? La cresta frontal. Dijimos que la cresta frontal es un reparo óseo, que a esta altura se bifurca, se forma en dos, y se inicia desde aquí
el surco para el seno sagital superior. Entonces vemos aquí la dura madre, ¿no? Si nosotros observamos los orificios que se encuentran en la base del endocráneo, que también nosotros hemos reconocido que pasan por estos orificios, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta de estos orificios en el tejido óseo del endocráneo no coinciden muchos de ellos aquí con la dura madre, ya que se encuentra pues tapizando la dura madre, ¿no? Aquí vemos la fosa cerebral anterior, la fosa cerebral media y la fosa cerebral posterior. Entonces la dura madre no solamente no se encuentra en la parte superior, sino que también en la base del endocráneo. Y luego continúa, ¿no?, estas meninges saliendo por el agujero occipital y también dando protección a la médula espinal, ¿no? Dando protección a la médula espinal, ¿no? La médula espinal también es parte del sistema nervioso central, como el encéfalo. Entonces, las meninges protegen a este sistema. En la imagen anterior hemos visto una de las prolongaciones de la dura madre, que dijimos que es la hoz del cerebro. Aquí también podemos ver estas prolongaciones que corresponden a la dura madre. En este caso, que vendría a ser el tentorio, o también conocido como la tienda del cerebelo, ¿no? Esto vendría a ser la tienda del cerebelo. Y este orificio de aquí, vendría a ser la incisura del tentorio, ¿no?, por donde pues se desciende el tronco encefálico. Entonces, esta incisura va a ser ocupada por el tronco encefálico. Otra prolongación que corresponde aquí a la protección, ¿no?, de la glándula pituitaria, ¿no?, de la glándula pituitaria o de la glándula de la hipófisis, ¿no?, que se encarga de proteger a esta glándula, ¿no?, de la hipófisis, que se encuentra ubicado en la silla turca, ¿no?, que se encuentra ubicado en la silla turca. Vemos aquí también, mire, el seno longitudinal superior, la confluencia de los senos, ¿no?, aquí el seno recto, ¿ya?, y acá está seccionado la hoz del cerebro. En esta imagen, ¿no?, podemos ver que parte del endocráneo está seccionado para poder reconocer, ¿no?, la parte o la cara externa, en este caso, de la dura madre, ¿no? Y podemos reconocer también que la dura madre pues está irrigada por estas arterias, ¿no?, que es la arteria meningia anterior. Todas las arterias meningias anterior pues recorriendo por la dura madre. Dijimos, la irrigación de la dura madre se produce por tres arterias, ¿no? Se produce por tres arterias. A este nivel, pues se aparece esta arteria que es la arteria meningia media, en la cual va a dar dos ramas. Una anterior, que es la rama frontal, ¿no?, que vendría a ser aquí, hacia adelante, la arteria frontal, y la otra, que vendría a ser la que se dirige hacia el hueso parietal, que es aquí, ¿no?, la posterior. Son las dos ramas que va a dar la arteria meningia media. La anterior, la frontal, y la posterior, la parietal. Ambas corresponden a la arteria meningia media, ¿no? Dijimos la arteria meningia posterior no es la que irriga esta parte posterior de la dura madre, ¿no?, que es la continuación de la arteria faríngea ascendente. Y acá arriba podemos ver, ¿no?, que la dura madre pues está insertándose a través de estas granulaciones, ¿no?, que son las granulaciones aracnoideas, ¿no? Miren, acá hay pequeñas granulaciones, ¿no?, son granulaciones aquí también, son granulaciones aracnoideas, ya que se encuentran en esta parte superior de la dura madre. Bien, aquí también podemos ver las granulaciones aracnoideas, también conocidas como las lagunas laterales. Aquí la arteria meningia media,
con su rama anterior y su rama posterior, ¿no? Aquí también, ¿no? La arteria meningia media, su rama posterior, o la que se le conoce como la rama parietal. Entonces, la rama anterior, la rama posterior. El seno sagital superior, ¿no? Y con las venas que llegan pues a la dura madre. La aracnoides, en este caso, la dura madre que está seccionada, ¿no? La superficie cerebral con la pía madre. Aquí la dura madre, pues vemos en la parte eh, basal, ¿no? Del endocráneo. Entonces la parte basal de la dura madre también pues está perforado, ¿no? Por estos conductos labrados, ¿no? En la base de la dura madre. Entonces aquí vemos al seno cavernoso, ¿no? El seno cavernoso. Y este seno cavernoso, miren, recoge la sangre venosa de dónde? Desde la cavidad orbitaria, ¿no? A través de la vena oftálmica superior. Entonces la vena oftálmica superior va a drenar al seno cavernoso, ¿no? Drena el seno cavernoso. Este seno de aquí, ¿cómo se llama este seno? A ver, hace un momento lo habíamos nombrado. Dijimos que recorre por el borde libre del ala menor del esfenoides. Entonces, ¿cómo se llama este seno? Esfeno. Y dijimos de qué parte del cerebro recoge la sangre venosa. Del lóbulo parietal, ¿no? Del lóbulo parietal. Entonces, el seno esfenoparietal, el seno esfenoparietal recoge la sangre venosa del lóbulo parietal ¿no? Del lóbulo parietal del encéfalo, para luego drenarlo también en el seno cavernoso, ¿no? Lo drena en el seno cavernoso. Esta es la glándula pituitaria, ¿no? Que también está protegido por unas prolongaciones que corresponden a la dura madre en esta parte basal. Pero internamente se puede reconocer, ¿no? A estos dos senos que están recogiendo la sangre de la parte anterior y posterior de la glándula, que son los senos intercavernosos anterior y posterior. Estos también van a drenar en el seno cavernoso, ¿no? Drenan en el seno cavernoso. Dijimos aquí, de la parte anterior del tronco encefálico, toda la sangre va a drenar a este plexo, ¿no? Que es el plexo venoso basilar. Este plexo también va a drenar al seno cavernoso. Drena el seno cavernoso. Y el seno cavernoso, mira, ¿dónde va a drenar? Al seno petroso superior. Esto es el hueso, el peñasco, ¿no? El hueso del peñasco. En la parte superior del hueso del peñasco, en el límite de la cara anterosuperior y posterosuperior, que son caras endocraniales del hueso petroso, se encuentra este surco por donde está recorriendo este seno, que es el seno petroso superior. Y este es el seno petroso inferior, este aquí, ¿no? Que luego drena al seno sigmoideo, ¿no? Este es el seno sigmoideo. Aquí vemos la confluencia de los senos, ¿no? Pero esta parte está seccionada, que al final se une con este, ¿no? Que es el seno sagital superior. El seno sagital superior, que lo podemos reconocer aquí, drena aquí a la confluencia de los senos, ¿no? ¿Quién más drena la confluencia de los senos? El seno recto. ¿Quién más? Este seno de aquí, que es el seno sagital inferior. ¿Quién más? La vena magna, que es este aquí, ¿no? Que recoge la sangre venosa desde el diencéfalo para luego drenarlo en el seno recto, ¿no? Entonces el tentorio cerebeloso, o también conocido como la tienda del cerebelo, que vendría a ser esto de aquí.
¿Ya? Entonces, de esa forma, pues hemos reconocido que la dura madre, pues está labrado por estos conductos, ¿no? Por estos conductos, que recogen la sangre venosa para luego drenarlo al seno sigmoideo, ¿no? Lo drenan al seno sigmoideo. Aquí vemos todas las venas, ¿no? Que corresponden a la parte profunda. Aquí vemos de toda la parte del seno sagital superior, dijimos recibiendo la sangre venosa de la corteza cerebral, ¿no? De toda la corteza cerebral. Aquí hay algunas perforaciones, ¿no? Que son inconstantes, ¿se acuerdan? De las venas satelitales que pasan por los agujeros parietales, otros que corresponden a este aquí, a la mastoides, agujero mastoideo, que desemboca en el seno sigmoideo, son perforaciones que la sangre es comunicada desde la superficie o de la parte externa al endocráneo, ¿no? Para drenar a los senos que hemos mencionado. Aquí vemos, miren, el diencéfalo recogiendo la sangre venosa a través de la vena magna y la vena magna al seno recto, ¿no? Y el seno sagital inferior también drenando al seno recto. Este es el seno cavernoso, ¿no? La vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior, ¿no? También una porción de sangre se va al seno cavernoso. La otra se va al plexo pterigoideo, ¿no? Y luego aquí el seno sigmoideo pues desembocando, ¿no? Por el agujero yugular. En el agujero yugular hay un reparo anatómico en la parte lateral de este agujero, donde se encuentra la fosa yugular, y es ahí donde se inicia esta vena, ¿no? Que es la vena yugular interna, ¿no? Que es la vena yugular interna. Aquí también nos permite reconocer, miren, a través de transparencia, ¿no? El seno sagital superior, la confluencia de los senos transversos, ¿no? Los senos transversos, este es el seno sigmoideo, ¿no? Y aquí pues ya la vena yugular interna, ¿no? Naciendo desde la fosa yugular. Entonces el seno sigmoideo, ¿dónde desemboca? En el agujero yugular, antiguamente conocido como el agujero rasgado posterior, ¿ya? Entonces, al desembocar por el agujero rasgado posterior, en la parte lateral hay una fosa. Desde esa fosa se inicia esta vena, que es la vena yugular interna. Que también podemos ver las granulaciones aracnoideas o granulaciones de Paccioni, ¿no? El seno sagital superior, el seno sagital superior. Y aquí también podemos reconocer, miren, la arteria meningia media, su ramo anterior, su ramo posterior. Bien, el seno cavernoso, este seno cavernoso que recoge la sangre venosa, ya dijimos de dónde, de la vena oftálmica superior, ¿no? También recoge la sangre venosa de dónde, del plexo maxilar, también recoge la sangre venosa del seno esfenoparietal, ¿no? Para recoger la sangre venosa también de dónde, de la vena cerebral media, ¿no? De la vena cerebral media, también recoge la sangre venosa de los senos intercavernosos, ¿no? Tanto anterior como posterior. Y dentro del seno cavernoso, miren que se encuentra recorriendo esta gran arteria, que es la arteria carótida interna, ¿no? La arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna recorre entonces el seno cavernoso. Acá está, miren, la glándula pituitaria, entonces el seno intercavernoso posterior y el seno intercavernoso anterior, ¿no? Entonces el infundíbulo o el tallo pituitario, ¿no? Y esta es la arteria oftálmica, ¿no? Es la primera rama que da la arteria carótida interna, la que ingresa por este conducto, que es el conducto óptico, ¿no? Entonces la arteria carótida interna, su primera rama es esta aquí, la arteria oftálmica, la que ingresa por el conducto óptico. Y por este conducto óptico, miren, ingresando a la parte endocranial,
el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Es aquí donde entrecruza información del lado derecho e izquierdo en el quiasma óptico. Entonces aquí podemos ver también nervio óptico, la arteria carótida interna, donde ya hemos reconocido su primera rama, la arteria oftalmica. Entonces dentro del seno cavernoso pues podemos identificar a la arteria carótida interna, ¿no? Que esta pues recorre el conducto carotidio y pasa por el agujero rasgado anterior para luego atravesar el seno cavernoso. Aquí también en el seno, la dura madre, ¿no? Las prolongaciones de la dura madre, que es esto aquí, la hoz del cerebro, ¿no? La hoz del cerebelo, la tienda del cerebelo, ¿no? Y las venas, ¿no? El seno sagital superior y estas venas, ¿no? Que recogen la sangre arterial de la corteza cerebral, toda esta ramita de aquí. El seno transverso, seno recto, longitudinal inferior, confluencia de los senos, seno sigmoideo, ¿no? Aquí también ya dijimos que este seno que está recorriendo el borde libre del ala menor del efenoides corresponde al seno esfenoparietal, ¿no? Al seno esfenoparietal. Por aquí hay una ramita, sí, no sé si en otras imágenes lo he mencionado, ¿no? Entonces esto vendría a ser la vena cerebral media, ¿no? La vena cerebral media de toda la parte media del cerebro, ¿no? O del encéfalo, recoge la sangre venosa para drenarlo en este seno, ¿no? Que es el seno esfenoparietal. Entonces la sangre venosa de la parte media del encéfalo va a ser drenado en el seno esfenoparietal, ¿no? Para luego drenarlo al seno cavernoso. A ver, más adelante vamos a reconocer eso, para verlo. Este de aquí, ¿no? Esta es la vena cerebral media, ¿no? Que está seccionada, que recoge la sangre venosa de la parte media del cerebro, ¿ya? De ahí recoge la sangre venosa y lo drena al seno esfenoparietal, ¿no? Para luego drenarlo aquí al seno cavernoso. Muy bien, entonces ya hemos también mencionado todos estos senos que se encuentran en la base del cráneo. Aquí esta imagen nos permite reconocer aquí la confluencia de los senos, ¿no? La confluencia de los senos. A ver, dígame, ¿quiénes drenan en la confluencia de los senos? ¿Qué senos van a drenar ahí? El seno sagital superior y el Muy seno, bien, y el seno recto. muy bien, ¿no? Entonces, el seno sagital superior, el seno recto van a drenar en la confluencia de los senos. Nos falta que un seno más, que es el seno occipital. Ellos drenan aquí. Y luego toda esta sangre aquí va a ser transportada a través de este seno, que es el seno transverso, ¿no? Acá está seccionado, el seno transverso. Y el seno transverso drena en el seno sigmoideo. Aquí también podemos reconocer, miren, la dura madre, que vendría a ser este de aquí, ¿no? La aracnoides y la pía madre. Aquí también seno sagital superior, que empieza, ¿no? En la parte anterior, en el lóbulo anterior, ¿no? Luego recorre el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, y aquí es la confluencia de los senos, ¿no? Como dice su compañero, pues el seno recto desemboca en la confluencia y también el seno longitudinal superior. Y esta vendría a ser la vena magna, ¿no? Recogiendo la sangre venosa de aquí de la parte profunda del cerebro, también conocido como el segundo cerebro, ¿no? El diencéfalo.
Las cavidades ventriculares, pues las cavidades ventriculares se encuentran también en las partes laterales de ambos hemisferios, ¿no? Entonces lo mencionamos a estas cavidades ventriculares porque es ahí donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Y este líquido cefalorraquídeo va a recorrer todo el espacio subaracnoideo, ¿no? Tanto del encéfalo como de la médula espinal, ¿no? Entonces el líquido cefalorraquídeo se produce dentro de estas cavidades, ¿no? Que son las cavidades ventriculares, y se produce a través de este plexo, que es el plexo coroideo. Entonces el plexo coroideo es el que va a filtrar, va a producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces una vez producido el líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades ventriculares, es transportado al tercer ventrículo a través de este agujero, ¿no? Que es el agujero de Monro o el agujero interventricular. Y en el tercer ventrículo se encuentran más plexos coroideos que van a aumentar, ¿no?, la cantidad de líquido cefalorraquídeo para luego pasar por este acueducto de Silvio al cuarto ventrículo, ¿no? Y en el cuarto ventrículo también hay presencia de plexos coroideos que aumenta este contenido para luego salir por estos agujeros, ¿no?, que son los agujeros o la abertura lateral de Lusca y esta abertura media que es el agujero de Mageni. Por ahí es donde van a salir el líquido cefalorraquídeo para luego recorrer, ¿no?, todo el espacio subaracnoideo. Y este líquido cefalorraquídeo es drenado a través de las vellosidades aracnoideas hacia, hacia el seno longitudinal superior, ¿no?, al sistema venoso. ¿Ya? De esa forma, entonces, el líquido cefalorraquídeo va a estar recorriendo todo el espacio cefalorraquídeo. Vemos aquí el tercer ventrículo, donde se encuentran más plexos coroideos, que va a aumentar el fluido para luego pasar este acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces aquí vemos la abertura lateral de Lusca y la abertura media de Mageni. Es por ahí donde sale este líquido cefalorraquídeo. A estas dos cisternas, ¿no?, que se le conoce esta cisterna superior, cisterna cuadrigémina, ¿no?, porque está por detrás de la lámina cuadrigeminal del mesencéfalo, ¿no? Y esta cisterna que es la cerebromedular, ¿no?, que se encuentra por detrás del bulbo y también del cerebro. Entonces la cisterna cerebromedular posterior. Bien, entonces de esa forma, pues el líquido cefalorraquídeo va a estar recorriendo también este espacio subaracnoideo. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre los pares craneales, ¿ya? Vamos a hablar sobre los pares craneales, de dónde emergen, su emergencia aparente. Nos vamos a hablar un corto recorrido, vamos a hablar todo el recorrido porque son muy extensos. Vamos a hablar el recorrido más importante, un recorrido muy corto y a donde se dirigen sus ramas terminales. Entonces aquí, ¿no?, el tronco encefálico es su cara anterior del tronco encefálico. El tronco encefálico tiene tres partes, ¿no? Una superior que es el mesencéfalo, una inferior que es el puente, una intermedia que es el puente varolio y una inferior que es el bulbo raquídeo. Como ustedes se han dado cuenta, que estas tres partes del tronco encefálico están separadas por estos dos surcos en forma horizontal. El superior es el surco pontopeduncular, ¿no? El inferior es el surco bulbopontiano, ¿ya? Son entonces estructuras que nos permiten reconocer las emergencias de los pares craneales. Por ejemplo, este surco superior, que es el ponto peduncular, ¿no?, que es el ponto peduncular, tiene una porción intermedia, ¿no?, y dos porciones laterales. La porción intermedia está formada por una fosa y esta fosa está dada por
estas dos estructuras, que son los pedúnculos cerebrales. Entonces, estos pedúnculos cerebrales, en su parte intermedia, va a formar la fosa interpeduncular. Y lateralmente a esta fosa interpeduncular, mire, está emergiendo el tercer par craneal, que es el nervio oculomotor. El oculomotor. Ahora, de la parte posterior del tronco encefálico, por debajo de la lámina cuadrigeminal y lateralmente al surco de esta, lateralmente al frenillo de esta lámina cuadrigeminal, emerge el cuarto par craneal. Y luego se dirige lateral y anteriormente para hacerse aparición en la parte lateral del surco pontopeduncular, cuarto par craneal. Y el sexto par craneal nace desde la parte superior de las pirámides vulvares, ¿no? Y en la parte media del surco bulbopontiano. Desde ahí nace el sexto par craneal, el nervio abduce. Entonces, el tercer par craneal, miren a dónde se dirige. Esta es la emergencia real, ¿no?, de la parte interna del mesencéfalo. Y luego miren a dónde se dirige, hacia la fisura orbitaria superior, también antiguamente conocida como la escotadura esfenoidal. Entonces, hoy en día la conocemos como la fisura orbitaria superior. Entonces, el tercer par craneal, el óculo motor, ingresa por la fisura orbitaria superior y luego se divide en dos ramas, una superior y la otra inferior. La superior se encarga de dar movimiento al músculo elevador del párpado superior, al recto superior, y el ramo inferior va a dar movimiento al músculo oblicuo inferior, al recto inferior y al recto medial, y al músculo recto medial del ojo, ¿ya? Y también lleva fibras parasimpáticas para este ganglio, para el ganglio ciliar, ¿no?, el tercer par craneal, ¿ya? Ahora, el cuarto par craneal también ingresa por la fisura orbitaria superior, pero este se encarga de dar movimiento a este músculo de aquí, que es el músculo oblicuo superior del ojo. Le da movimiento a través de sus fibras motoras. El sexto par craneal también ingresa, ¿por dónde? Por la fisura orbitaria superior, pero en este caso solamente va a dar inervación a un músculo, que es el músculo recto lateral del ojo. Entonces tiene fibras motoras que da inervación a este músculo recto lateral del ojo, ¿ya? Hemos hablado entonces del tercero, del cuarto, del sexto par craneal. Ahora, el quinto par craneal, mire de dónde está emergiendo aparentemente, del puente Barolo, de la parte lateral media del puente Barolo. Entonces, el quinto par craneal es el nervio más voluminoso, que tiene fibras aferentes y fibras eferentes. Las aferentes es de aquí la más voluminosa, ¿no? Y la eferente, luego lo vamos a reconocer, es mucho más delgado, ¿ya? Entonces este quinto par craneal se dirige lateral anteriormente para luego ubicarse en la fosa trigeminal, ¿no?, que se encuentra en la vértice del hueso petroso en la cara anterosuperior. Y desde ahí va a dar sus tres ramas. Una rama medial, que es el nervio oftálmico, que es este aquí, conocido también como el B1, ¿ya? B1 o 5-1, que es el nervio oftálmico. Este nervio oftálmico, antes de ingresar por la fisura orbitaria superior, se divide en tres ramos. Una que recorre el borde superior del músculo recto medial, ¿no?, que es el nervio nasociliar, que recorre de lateral a medial. A ver, vamos a ver en otra imagen si lo podemos ver. Aquí está, ¿no? Miren, este es el quinto par craneal.
el nervio oftálmico, ¿no? Que ingresa por la fisura orbitaria superior, pero antes esta se divide en tres ramas. Una que se dirige de lateral, aquí, de lateral a medial, es el nervio nasociliar. Y este nervio nasociliar va a dar fibras o ramas colaterales para el ganglio ciliar, ¿no? Para el ganglio ciliar. Y luego también va a dar ramos cortos y ramos largos, ¿no? Los largos para la esclerótica del ojo, ¿ya? Y su último ramo colateral es el etmoidal posterior, ¿no? Ya ustedes saben a dónde se dirige este etmoidal posterior. Y sus ramas terminales es el etmoidal anterior y el nervio infratroclear. Son entonces ramas terminales del naso ciliar. Entonces, este nervio craneal, que es el B1 o el 5-1, presenta solamente fibras sensitivas para el órgano de la visión, no para dar sensibilidad aquí al ojo, al órgano del ojo. Y sus ramas terminales, pues ya también hemos explicado en la clase pasada, de que son encargados de dar sensibilidad a la parte cutánea, la piel, ¿no? Da inervación de aquí de la vértice y la nariz, el puente, la frente y el cuero cabelludo. Ahora, la otra rama del quinto par craneal va a ser el nervio frontal, que es este aquí, que recorre el techo de la cavidad orbitaria. Y aquí va a dar también tres ramas. Una rama que va a dar sensibilidad a la parte superior de la tróclea del ojo, ¿no? El otro ramo que es el frontal y el supraorbitario. Y estos salen por el agujero supraorbitario para dar inervación a la frente y al cuero cabelludo. El tercer ramo del B1 es este nervio de aquí, que es el nervio lagrimal, ¿no? Que también recorre el borde superior del músculo recto lateral para dar inervación sensitiva a la glándula lagrimal. A ver si alguien me puede ayudar. ¿Y quién va a controlar la secreción lagrimal de esta glándula? ¿Qué nervio controla la secreción lagrimal? A ver, supongamos, me pongo triste. Ahorita algo me sucede, me pongo triste, me pongo a llorar. ¿Por qué? ¿Quién se encarga de la secreción lagrimal? Si me duele la glándula lagrimal, va a ser gracias al B1, ¿no? Porque el B1 va a dar sensibilidad a la glándula lagrimal, ¿no? Le da sensibilidad. Pero este ramo de aquí, que es el ramo comunicante, o también conocido como el asa, ¿no? Que se comunica entre quién? Entre el nervio lagrimal y el B2, el nervio maxilar, trae fibras parasimpáticas del ganglio ptérigo-palatino, y es el ganglio ptérigo-palatino en controlar la secreción lagrimal y también la secreción nasal. Entonces hemos aprendido algo más el día de hoy, ¿ya? Sobre la secreción lagrimal. Entonces son los tres ramos del B1, del quinto par craneal, que va a dar sensibilidad al ojo, ¿no? Al órgano de la visión. Y este ramo de aquí, del B1, se encarga de dar sensibilidad a la dura madre, ¿no? Se encarga de dar sensibilidad a la dura madre, ¿ya? Acá parte de la dura madre. A ver, ¿quién puede decir a qué parte de la dura madre va a dar inervación este ramo meningio del B1?
A ver, ¿me pueden decir o no? Ya, lo van a averiguar entonces para la próxima clase, ¿ya? ¿A dónde va a dar inervación el ramo meningio del B1? ¿A qué parte de la dura madre? Como tarea, entonces. Ahora, hablemos del B2, el maxilar superior, ¿no? El B2 maxilar superior. Este B2 o maxilar superior ingresa por el agujero redondo. Va a ingresar hacia la fosa infratemporal. Es ahí donde da esta rama, que es el nervio alveolar posterior, ¿no? Este encargado de dar inervación sensitiva a todo el maxilar superior, a todo el maxilar superior, a las piezas dentarias, a la mucosa, al espacio vestibular, ¿no?, de la cavidad bucal. Y sus ramas terminales salen por el agujero infraorbitario. Y aquí se distribuye en tres ramas. Una rama ascendente para el párpado inferior, otra rama transversa para parte lateral de la nariz y otro ramo descendente para el labio superior. Entonces, toda esta parte media de la cara está inervado por las fibras sensitivas del B2, ¿no?, o también conocido como el quinto 2, que también solamente tienen fibras sensitivas. El B1 y el B2 solo tienen fibras sensitivas, fibras aferentes. El nervio mandibular es el tercer ramo del quinto par craneal, ¿ya? Es el tercer ramo del quinto par craneal. A ver, ¿dónde lo encontramos al B3? ¿En qué parte? A ver, si ustedes hacen una disección, encuéntreme el B3. ¿En dónde lo encuentran? En imagen, ¿dónde lo están viendo al B3? A ver, ayúdenme, estimados jóvenes, ¿dónde lo están viendo el B3? No, por el agujero redondo. El B3 atraviesa un agujero, ¿no? Atraviesa un agujero, exactamente, pero muy bien, el agujero oval, ¿no? El agujero oval. Entonces, este agujero oval, ¿no?, el agujero oval, pues va a permitir la salida de este B3 del nervio maxilar. ¿Y va a ingresar a dónde? ¿A qué fosa? Ya dijimos hace un momento, El ¿no?, maxilar. la fosa infratemporal, ¿no?, antiguamente conocida como la fosa cigomática, ¿no?, la fosa cigomática. Antiguamente se conocía como la fosa cigomática, hoy en día la conocemos como la fosa infratemporal, ¿no? Dijimos, acá está seccionado el arco cigomático, y acá para arriba la fosa temporal, y acá para abajo la fosa infratemporal. Hace un momento habíamos hablado de esta arteria de aquí, y esta es la arteria carótida externa, ¿no? Dijimos sus ramas terminales de la arteria carótida externa, es la arteria maxilar, que es este aquí, ¿no?, que ingresa, mira, la fosa infratemporal. La otra que se dirige por delante del pabellón auricular o por delante del trago,
vendría a ser la temporal superficial, que está seccionada de aquí y se continúa, no la temporal superficial. Son las dos ramas terminales de la arteria carótida externa. Dijimos que también que la dura madre está irrigada por la arteria meningia media. Esta es la arteria meningia media, miren. Está pasando estas dos raíces, la raíz anterior y posterior de este nervio de aquí, que es el nervio auriculotemporal, ¿ya? Entonces la arteria meningia media pasa por la raíz anterior y posterior del nervio auriculotemporal e ingresa por el agujero espinoso, ¿no? Para irrigar a la dura madre. Y se divide en dos ramos, un ramo anterior y el ramo posterior. El ramo anterior frontal y el ramo posterior parietal. Son ramas entonces de la arteria meningia media. Ya, ahí dejamos la arteria meningia media. Nos vamos al B3. Este es el B3, ¿no? La tercera rama del quinto par craneal. Dijimos que el B1 y el B2 son totalmente sensitivos. El B3 es un ramo mixto que tiene fibras sensitivas y fibras motoras, ¿no? Y esto aquí pues se divide en 7 ramas, ¿no? En 7 ramas se divide el B3, ¿no? Este ramo de aquí, que es anterior, es motor. Este ramo de aquí, que es posterior, el más grueso, más voluminoso, es sensitivo, ¿ya? Este ramo anterior es motor, porque va a dar movimiento a los músculos de la masticación. Y de este ramo que es motor, el único sensitivo es este aquí, el nervio bucal, ¿no? Que da sensibilidad al músculo buccinador y a las estructuras que se encuentran por encima de él, en la mejilla. ¿No? Si yo me pelisco la mejilla, me duele, es gracias a este nervio, que es el nervio bucal. Y de este ramo posterior que es sensitivo, que va a dar sensibilidad por delante de la oreja, en la parte superior del cuero cabelludo, que va a dar sensibilidad a toda la parte inferior de la cara, ¿no? El único motor es este aquí, el nervio miloioideo, ¿no? Que va a dar movimiento al músculo miloioideo y al vientre anterior del músculo digástrico, ¿no? Al vientre anterior del músculo digástrico, ¿ya? Entonces el B3 es el único nervio que tiene fibras mixtas, ¿no? Motoras y sensitivas. Aquí vemos también, este es el miloioideo y este es el bucal, ¿no? Bucal, dijimos, tiene fibras sensitivas. El miloideo, fibras motoras. Aquí está la arteria meningia media, ¿no? Ingresando al agujero espinoso. Y el B3 también tiene, mira, un ramo meningio que ingresa por el agujero espinoso. Es el ramo meningio. O sea que se dirige a dar inervación, ¿a dónde? A la duramadre, en especial al ganglio del quinto par craneal, ¿no? Al ganglio trigeminal y a la duramadre que se encuentra en esta fosa cerebral media, ¿ya? Y todos los otros ramos ya hemos mencionado, ¿no? El ramo anterior que es motor, el ramo posterior que es sensitivo, ¿no? Que es ramo sensitivo. Entonces, de esa forma, el nervio mandibular, ¿no? El nervio mandibular sale en sus ramas terminales, miren, por el agujero mentoniano, para dar inervación cutánea, para dar inervación aquí en esta parte inferior, al labio inferior y también a la región mentoniana. Entonces el ramo meningio, como ustedes ven aquí, está acompañando ¿a quién? A la arteria meningia media, ¿no? Está pasando por el agujero espinoso. Pasa por el agujero espinoso, ¿no? Acompaña la arteria meningia media.
Entonces, las ramas terminales, pues también acá se distribuyen, ¿no? Superiores, inferiores, medias para el labio inferior, para la región mentoniana. Este aquí más bien corresponde al séptimo par craneal, ¿no? Del sexto corresponde, sexto par craneal, dijimos el nervio abducen. Séptimo par craneal es el nervio facial, el facial. Miren el séptimo par craneal ingresando por el conducto auditivo interno, ¿no? Séptimo par craneal. Ingresa por el hueso petroso. El conducto auditivo interno se encuentra en la cara posterior superior del hueso petroso. Recorre entonces la parte profunda de este conducto hasta llegar, ¿no?, al fondo de este conducto. Y en el fondo, junto con el nervio intermedio, forma este ganglio, que es el ganglio geniculado, ¿no?, que es el ganglio geniculado del séptimo par craneal. Entonces, el séptimo par craneal pues tiene estos tres segmentos, ¿no? Tiene un primer segmento que recorre 3 a 4 milímetros de longitud. El segundo segmento, que es el más amplio, ¿no?, que recorre 1 centímetro. Y el tercer segmento, que vendría a ser de 15 milímetros, ¿no?, de 15 milímetros. Entonces, el séptimo par craneal va a dar ramas intrapetrosas aquí, para dar inervación, ¿no?, al músculo estapedio o músculo del estribo, para dar también el nervio intrapetroso, la cuerda del tímpano y otros nervios más que corresponden a ser ramos intrapetrosos, ¿no? Entonces veamos acá el séptimo par craneal, sus ramos que corresponden al nervio petroso mayor, nervio petroso menor, que salen desde el ganglio geniculado, ¿no? De aquí del conducto facial, sabe el nervio estapedio y también el nervio, la cuerda del tímpano. Son ramos intrapetrosos del séptimo par craneal. Y los ramos extrapetrosos, que son estos que una vez saliendo por el agujero, estilo mastureo, van a dar sus ramos extrapetrosos, como es el auricular posterior, el ramo digástrico y también el ramo que corresponde al estilo yoideo, ¿no? El ramo estiloideo por el músculo estilo yoideo. Y el séptimo par craneal, pues también se va a comunicar con otros nervios, ¿no?, para dirigirse a dar inervación a otras partes que corresponde a la oreja, que corresponde a la lengua, ¿no? Por ejemplo, el nervio petroso mayor, que es este aquí, que dijimos que es un ramo intrapetroso, ¿no?, que es un ramo intrapetroso del séptimo par craneal, es el nervio petroso mayor, ¿no? En su trayecto, que recorre por el hiato o fisura del nervio petroso mayor, en su camino a la altura del agujero rasgado anterior, se comunica con este nervio aquí, que es el nervio petroso profundo, ¿ya? Y este nervio petroso profundo está formado por el plexo carotidio. Y este plexo carotidio viene ¿de dónde? Viene de la cadena del simpático, del primer ganglio cervical, ¿no? Entonces tienen fibras simpáticas, ¿ya? Tienen fibras simpáticas. Y se junta ¿con quién? Con el nervio petroso mayor del séptimo par craneal, que tiene fibras parasimpáticas. Y ambos forman el nervio pterigoideo. Ambos forman el nervio pterigoideo. Y este nervio pterigoideo, ¿a dónde se dirige? Al ganglio pterigopalatino. Se dirige al ganglio pterigopalatino, ¿no? ¿Se acuerdan de ese agujero que se encuentra en la raíz de la apófisis pterigoidea, ¿no?, también conocida, dijimos, antiguamente como el conducto vidiano, ¿no?, o también el nervio vidiano, que llega al ganglio pterigopalatino. Ahora, este par craneal, que es el noveno par craneal,
¿no? Da sensibilidad a la cavidad timpánica, ¿no? Da sensibilidad a la cavidad timpánica. Entonces, el noveno par craneal, que es el glosofaringio, se encarga de dar inervación a la cavidad timpánica. Forma un plexo para dar inervación. Y de ese plexo va a salir este ramo comunicante, este aquí, que se comunica ¿con quién? Con el nervio petroso menor, que se comunica con el nervio petroso menor. Y este nervio petroso menor, ¿a dónde se dirige? Sale por el agujero oval y se comunica con el ganglio óptico. ¿Ya? Se comunica con el ganglio óptico del B3. Y luego este ganglio óptico, las fibras del noveno par craneal, lo lleva al nervio aurículo temporal. Y el nervio aurículo temporal se comunica con el séptimo par craneal y de esa forma el noveno par craneal va a controlar la secreción de la glándula de la parótida. El décimo par craneal, que es este aquí, también se comunica con el séptimo par craneal, ¿no? Para dar inervación sensitiva a la concha auricular, ¿no? Da inervación sensitiva a la concha auricular. Séptimo par craneal tiene fibras mixtas que va a dar inervación sensitiva a la pared posterior del conducto auditivo externo. Séptimo par craneal también va a llevar fibras parasimpáticas a través de la cuerda del tímpano, que es este aquí, ¿hacia dónde? Hacia el ganglio submandibular, y de esa forma va a controlar la secreción salival de la glándula submaxilar y de la glándula sublingual. Entonces son ramos que se comunican con otros pares craneales. Por ejemplo, aquí vemos el séptimo par craneal, nervio petroso mayor, ¿no? Este es aquí la arteria carótida interna, su plexo carotidio, y este es el nervio petroso profundo. Ambos forman este nervio, que es el nervio pterigoideo, ¿no? Que se comunica con el ganglio pterigopalatino, ¿no? Este es el plexo del glosofaringio, plexo timpánico. Se comunica con el nervio petroso menor, miren, que es del séptimo par craneal, ¿no? Se comunican ambos. Y este se dirige ¿a dónde? Al agujero oval para comunicarse con el ganglio óptico. Entonces la cuerda del tímpano, miren, atraviesa el conducto de la cuerda del tímpano, pasa por el huesillo del martillo y luego sale por la fisura petrotimpánica y luego se conecta con el nervio lingual, ¿no? Y las ramas terminales del séptimo par craneal son los que van a dar movimiento, ¿no? A todos los músculos de la cara. A todos los músculos de la cara. Da movimiento a todos los músculos de la cara. Y este ramo cervical es el que da movimiento al músculo platisma o al músculo cutáneo del cuello, que luego se junta ¿con quién? Con el transverso del cuello, ¿no? Que es una rama del plexo cervical superficial. Noveno par craneal, el glosofaringio, ¿no? Es un nervio que tiene fibras mixtas, ¿no? Es sensitivo motor. Entonces, a través de su plexo faringio va a dar inervación aquí a estos músculos de la faringe y también al palato gloso. Va a dar sensibilidad a la naso y a la orofaringe, ¿no? Y va a dar inervación sensorial a las papilas gustativas, a las papilas circunvaladas que se encuentran en el tercio posterior de la lengua. También va a dar inervación, acá ven, dando inervación a estas papilas circunvaladas, al tercio posterior de la lengua, ¿no? También va a controlar la secreción de estas glándulas o de las tonsilas linguales. Aquí vemos entonces este nervio, pues que es el noveno par craneal, ¿no? Noveno par craneal, que tiene un ganglio superior, un ganglio inferior, su
foramen, que es el foramen yugular, porque él pasa el agujero yugular o el foramen yugular, y este es el nervio timpánico, ¿no? El nervio timpánico que se va al oído. Esto corresponde al ramo muscular, ya dijimos, para dar movimiento a los músculos de la faringe, ¿ya? También va a dar sensibilidad a los músculos de la faringe, a la orofaringe, a la nasofaringe, y también va a dar inervación a qué? A la arteria carótida interna. ¿Se acuerdan del seno carotidio? Entonces el seno carotidio va a estar inervado por el noveno par craneal a través de este ramo, que es para la arteria carótida interna. Aquí vemos, miren, el plexo timpánico, ¿no? Que se comunica con el nervio petroso menor. Y este petroso menor, pues, llega al ganglio óptico. Y este ganglio óptico, ¿no? Las fibras parasimpáticas del noveno par craneal, ¿no? Es transmitida a través del nervio aurículo temporal. Y el aurículo temporal se conecta con el séptimo par craneal. De esa forma llega a la glándula de la parótida. Acá está todo el territorio de inervación del noveno par craneal, ¿no? Miren, noveno par craneal, sus fibras para el cuerpo carotídeo. El cuerpo carotídeo de inervación al seno carotídeo. De esa forma controla la presión sanguínea, ¿no? De la arteria carótida interna. Dijimos fibras parasimpáticas a la glándula de la parótida, ¿no? Inervación sensitiva, tercio posterior de la lengua y también a las glándulas, a las amígdalas palatinas, ¿no? Sensibilidad a la naso y orofaringe. Fibras sensoriales a las papilas gustativas y controla la secreción de las tonsilas linguales, ¿no? Inervación sensitiva a la cavidad timpánica, ¿ya? Y también a la trompa, al cartílago de la trompa de Eustaquio. Décimo par craneal, ¿no? Décimo par craneal que también emerge desde el tronco encefálico, ¿no? Este décimo par craneal también da ramas meningias, va a dar ramas laringias superiores, ¿no? Como ustedes ven aquí. El ganglio inferior da ramos faringios, ramos laringios, ¿no? Y va a formar también un plexo con qué? Con el noveno par craneal. Entonces el territorio de inervación del décimo par craneal es un nervio también sensitivo motor, ¿no? Es un nervio sensitivo motor, ¿no? Que va a dar inervación a la laringe, ¿no? Inervación sensitiva a la laringe. Va a dar inervación también sensitiva al tercio posterior de la lengua, ¿no? La parte anterior de la epiglotis y a la lengua. De inervación también a la concha auricular, esta porción de la oreja, ¿no? A este territorio de la oreja, concha auricular, fosa triangular, la parte anterior del hélice, parte anterior del trago, no da sensibilidad el décimo par craneal, ¿no? Al conducto auditivo externo, también a la parte posterior de la dura madre, ¿no? Va a dar inervación sensitiva a la parte posterior, ¿no? Al polo occipital. Va a dar inervación a las vísceras, a los órganos del tórax, de la cavidad abdominal, y también van a dar fibras para dar inervación al corazón. Es el territorio de inervación del décimo par craneal. Onceavo par craneal. El onceavo par craneal tiene fibras medulares y también tienen fibras craneales, ¿no? Las fibras craneales van a formar el plexo con el décimo par craneal, ¿no? Forman el plexo faringio con el décimo par craneal. Y las fibras medulares se dirigen a dar movimiento al músculo esternocleidomastodeo y al músculo trapecio. ¿Ya? Entonces, el onceavo par craneal
o nervio espinal o nervio accesorio, hoy en día conocido como el nervio accesorio, pues se encarga de dar movimiento al músculo externo cleidomastodeo y al músculo trapecio. Es un nervio que tiene fibras motoras. Doceavo par craneal, ¿no? Nace también desde el tronco encefálico, ¿no? Vamos a estudiar más específicamente cuando hablemos de tronco encefálico. Vamos a hablar de tronco encefálico, de sus caras, todas las partes del tronco encefálico. Ahí nuevamente vamos a mencionar de qué parte exactamente nacen cada uno de estos pares craneales. Por ejemplo, esta es la pirámide vulvar. Por detrás de la pirámide vulvar se encuentra el surco preolivar, la oliva y el surco posolivar. En este caso, el doceavo par craneal, miren, sus fibras pues nacen desde este surco que es el surco preolivar, ¿no? Y su emergencia real pues es desde la parte interna, ¿no?, del bulbo raquídeo. Entonces este nervio pues tiene fibras motoras, ¿no? Solo presentan fibras motoras, que también este nervio va a recorrer, en este caso, por la fosa condilia anterior, ¿no?, o también conocido como el conducto para el nervio hipogloso. Una vez que atraviesa el conducto condilio anterior, no desciende para alojarse aquí en el músculo heliogloso y desde ahí va a distribuir sus ramas colaterales para los músculos extrínsecos de la lengua, para todos los músculos extrínsecos de la lengua. Los músculos extrínsecos de la lengua van a dar movimiento a la lengua, menos para el palatogloso. Dijimos que el palatogloso está inervado por el plexo faríngeo. Y para todos los músculos intrínsecos de la lengua, ¿no?, para todos los músculos intrínsecos de la lengua. ¿Cuáles son los músculos intrínsecos de la lengua? Longitudinal superior, los verticales, transversos y el longitudinal inferior. Son los que van a dar o cambiar forma a la lengua. Y también este nervio va a dar movimiento a este músculo infrayoideo, que es el músculo tiroyoideo. Entonces el hipogloso es un nervio que tiene fibras motoras, ¿no?, que van a dar movimiento a los músculos que hemos mencionado. Entonces, en resumen, aquí vemos todos los pares craneales, ¿no? El primer par craneal se inicia desde el bulbo olfatorio, ¿no? Y el bulbo olfatorio recibe comunicación de los filetes olfatorios, que se encuentra en el corredor olfatorio. Entonces los filetes olfatorios atraviesan la lámina cribosa para conectarse con el primer par craneal, que es el bulbo olfatorio. El primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Segundo par craneal, nace desde la parte interna del globo ocular, desde la retina ocular. Luego se dirige hacia la parte posterior, atraviesa la esclerótica y se continúa con el conducto óptico, ¿no?, donde sale aquí a entrecruzar sus fibras en el quiasma óptico. Y luego se continúa con el tracto óptico y luego va a terminar formando los cuerpos geniculados mediales y laterales, y de ahí a través de radiación se comunica con el polo occipital, ¿no? Y ahí luego continúa el tercer par craneal, el cuarto, el quinto, sexto, el séptimo, el octavo par craneal, ¿no?, que es un nervio sensorial que da inervación sensitiva al vestíbulo y a la cóclea del oído, ¿no?, a la cóclea del oído. El noveno par craneal, glosofaringio. Décimo par craneal, que es el vago. Onceavo par craneal, que es el accesorio. Y doceavo par craneal, que es el hipogloso. Entonces, de esa forma, estimados alumnos, hemos reconocido todos los pares craneales, ¿no?, y hemos resumido su recorrido. ¿Ya? Básicamente hemos mencionado más sus ramas terminales, ¿no?, que se dirigen a dar inervación, como ustedes se han dado cuenta, ¿no?, a varias partes del cuerpo. Muy bien,
si hubiera alguna pregunta, jóvenes.